Ayer pasó algo con imágenes que, bueno, que son raras de ver para nosotros porque acá no estamos muy metidos en los problemas migratorios de Europa, que es un tema realmente importante en Europa, que es un tema que define elecciones, es un tema del que se habla mucho, migrantes, políticas antimigratorias, se hace todo un discurso político alrededor de eso en Europa en general, en todos los países. Y ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, muchos migrantes cruzaron a España y las imágenes que se vieron en redes sociales, podemos ver algunas, son imágenes, fuertes de ver, a las que no estamos acostumbrados. Y a partir de esto, que esto sucedió en el día de ayer, bueno, por supuesto, como todo, mucha gente opinando, y está bueno entender qué es lo que pasa, por qué pasa esto, cuál es la situación, para que entendamos un poco más el trasfondo. Lo invitamos a Joaquín Sánchez Mariño, nuestro amigo de cabecera en lo que conflictos internacionales se refiere, para que nos explique qué es esto que estamos viendo, qué es lo que está pasando, por qué la gente se va, por qué migra, por qué llega así. Hola. ¿Cómo estás, Lucas? Bien. Gracias por invitarme. Hola a todos. Hola. Lo que estamos viendo son miles de migrantes marroquíes, gente de Marruecos, que cruza, en este caso, a Ceuta. Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas españolas en territorio marroquí, o sea, están dentro de la costa norte de Marruecos. Sí. Hay dos... ¿No lindan con territorio español directamente? No, son los dos únicos territorios europeos, las únicas dos fronteras terrestres con África de territorio europeo. O sea, el único país de Europa. Ahí pedí el mapa recién para ver dónde están. Es un lugar europeo dentro de África. Son dos ciudades españolas, Sí. del territorio español, son España, Sí. en términos legales, que están en territorio marroquí. Ahora lo vamos a ver en el mapa, pero de hecho son los únicos dos territorios europeos en el continente, porque después hay otros territorios europeos en islas y demás, Claro. que hay disputas, pero estos son los únicos dos que están en el... Ahí hay que ir más para... A la derecha sería, a la derecha de Marruecos, de abajo. Ceuta. Si haces zoom, abajo de Gibraltar, esa Abajo, puntita, esa a la derecha, puntita eso es es Ceuta. española. Ah, eso es Ceuta. Eso es Ceuta. ¿Y O sea, por qué llegan todo lo que por están viendo agua? es Marruecos. Lo que está en blanco. Lo que está en blanco es Ceuta, exacto. ¿Y por qué llegan por agua? Porque se tiran como si fuese por la escollera para hacer un... No, pero no llegan nadando allá, es como... Es un Claro, sí, van por agua, pero digo, no pueden ir por tierra. Sí, pero hay muros, digamos, Muros. vallas. Ok. Hay muchos que cruzaron por tierra, algunos se tiraron por el mar, es como si fuese que cruzás de... Porque había una especie de portón abierto. Abrieron, porque se empezó a acumular tanta gente en esa puerta, en esa valla, Sí. que ya en el 2022 hubo lo mismo en Melilla. Melilla es otra ciudad también española, más al este, que hubo en el 2022 murieron como 30 personas porque se acumularon en la valla y por la presión, por el aplastamiento, murió mucha gente. Entonces ahora, para evitar esa situación, abrieron la valla y muchos entraron por tierra, muchos otros se lanzaron al mar. Se habla ya de 41 fallecidos, ahogados en el mar, aunque es un trayecto muy cortito. Obviamente vimos también imágenes de Guardia Civil tratando de rescatarlos. Y ahí lo que ven es un montón de gente entrando corriendo a la ciudad. Se estima que entraron, dijo el presidente de la ciudad de Ceuta, que entraron 60.000 marroquíes. En Ceuta viven 80.000 personas. O sea, Es casi la población casi la entera. población entera. El 80% de la población. Sí. Exactamente. De los cuales, según dijo Pedro Sánchez, presidente de España, ya fueron sacados de territorio de Ceuta cerca de 20.000, 25.000 migrantes. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué hay un territorio español ahí? Bueno, eso es la gran pregunta. Son tanto Ceuta como Melilla, una es de 1400, la otra de 1668, Ceuta de 1600. Como primerean, ¿eh? Primerearon, o sea, exactamente. primerean, ¿eh? Quedaron de la época de las colonias, digamos. Es previo, lo que dice España es Ceuta y Melilla están ahí antes de que exista Marruecos como país. Ok. Claro. Entonces son españolas, son dos ciudades españolas desde antes de que exista Marruecos. Bien. Marruecos tiene un reclamo por soberanía, diciendo están dentro del territorio marroquí, tienen que descolonizarlas. España dice no son colonias, pero bueno, en el medio está en un pequeño brete porque España está reclamando Gibraltar, que es un territorio ocupado por Gran Bretaña. Ok. Entonces ahí está en una
un conflicto de cómo procede diplomáticamente, ¿no? Bien. ¿Dónde está Gibraltar, perdón, en el mapa? Es el estrecho, el estrecho, sí. ese que separa Marruecos de España. Viste que es como un... Gibraltar está Bueno, arriba. Ok, pero ¿es el estrecho lo que reclaman? No, el territorio El arriba. del territorio de estrecho. arriba, De claro. arriba. Ok, ahí ese es el arriba. estrecho de Sí, sí. Gibraltar. Bueno, pará. Y entonces, la gente, ¿por qué? Poquito por más qué ¿Qué arriba. pasó ayer? Claro. O sea, ¿qué fue el... Esto ¿Cuál es- es la situación que Porque motoriza? desata. ¿Por qué no pasó antes también? Porque si estaban tan cerca. Esto está Bueno, pasó varias veces, hubo varios intentos en Melilla y en Ceuta de gente que de repente... En Melilla es muy normal que los migrantes se esconden en el bosque, cuando se abre una oportunidad se mandan a Melilla, porque claro, es una manera de entrar a Europa con muchísimo menos riesgo que, por ejemplo, el Mediterráneo, que vimos. Sí. En este caso es cruzar caminando y ya estás en Europa. Una vez que estás en Europa puedes tomarte un ferry a España sin hacer migraciones porque ya estás dentro del territorio. Claro. Entonces, ¿por qué cruzan inicialmente? Porque intentan llegar a Europa y pareciera ser la manera más segura, ¿no? No tenés que cruzar un Mediterráneo. un Mediterráneo o Claro. el cruce del Atlántico hacia Canarias. Pero ahí eso- no hay claro. ningún control después para el ferry. Supongo que haciendo esto cambia la cosa. Técnicamente, una vez que ya estás, digamos, Sí, técnicamente En sí, pero digo... territorio- en esta situación, obviamente que ahí imagino que estarán suspendidos los ferries Claro. y que hay un control mayor. De todas formas, acá hay algo extraño, porque La organización. generalmente hay los países como Marruecos que tienen esta frontera, usan la migración como una canilla que abren y cierran por distintas disputas políticas, ¿no? Lo hacía Turquía en su momento. Claro. Turquía tiene muy cerca las islas griegas y en su momento en la crisis del 2012, 2013, cuando querían que se, no sé, disputar algo con Europa, abrían la canilla y mandaban migrantes. Barcos. Claro. Acá pasó, algunos dicen que pasó lo mismo, que hubo una organización, porque que lleguen de la nada en 2 días 60.000 Eso personas. está organizado, si bien pasa todos los días, tanta gente. Está claro, en lo que va del año habían entrado 2.000 en Y entraron 50.000 en 7 un meses y 50.000 en un día. Es muy extraño. Hay algunos videos en redes sociales que muestran rutas marroquíes que abren camiones y bajan a la gente. Especulando cuál sería la puja política puntualmente, ¿para qué lado, a quién favorece mostrar esta crisis migratoria así? Hay En especulaciones, digo. Sí, hay no lo distintas sabemos. teorías. Una muy grande es que el mes pasado España hizo un acuerdo para el gas que le compra España a Argelia. Solía entrar por un gasoducto que cruzaba Marruecos y entraba por el sur, justamente por el estrecho. Entraba a España y Marruecos cobraba un peaje, peaje, un fee. cobraba un fee por ese paso y se quedaba parte del gas. Hace un mes hubo un acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez de España y Argelia para que el gas pase directamente por un gasoducto submarino que va de Argelia a España directo, por lo cual Marruecos se queda sin ese peaje, se queda sin ese ingreso y ese gas que se queda como cuota. Y Pedro Sánchez es, presidente. digamos, pro migrantes de alguna manera. Pedro Sánchez es socialista, Socialista, tiene un claro. discurso que no es anti-inmigración. no es antimigración, claro. Exactamente. De hecho, hubo mucha... Terrible, usar gente como Sí, sí. Ahí instrumento lo que- mercantil y también como instrumento político, me parece una cosa horrible, ¿o no? Es parte de la famosa guerra híbrida, Claro. es obviamente inhumano. Y obviamente salieron los partidos de derecha a decirle a Pedro Sánchez que esto en realidad es una invasión. Elon Musk salió a decir que España va a perder su cultura en manos de la islamización y que esto es una especie de... Hay el famoso plan de suplantación poblacional. Los discursos de derecha ya salieron a decir, miren lo que va a pasar, vamos a perder España. Sí, yo lo vi en redes, los quiero ver cuando España sea islámica. Es la línea que La le línea de bajaron derecha. a todos los de derecha. Hay una... o sea, esto es un poco... dentro de poco, no sé cuándo, pero estamos editando un documental sobre esto, que es lo que yo me fui a cubrir de un rescate en el Mediterráneo, que va a salir pronto, espero en 2 semanas, no sé cuánto Sí. pronosticamos. 2 semanas, 3 semanas, bueno. Y me parecía interesante charlarlo acá un poco como previa, como para entender esta crisis migratoria. Hay una cosa que se llama la exteriorización de las fronteras, que lo aprendí ahora cuando fui a grabar allá, que es esto de, en lugar de tener la frontera vos con los migrantes y controlarla vos, pagarle a un país, a un tercer país, para que ellos controlen. En este caso, entonces, sería Europa dándole plata, por ejemplo, a Marruecos, para que Marruecos frene antes. Entonces, lo que termina sucediendo ahí, corregime si me equivoco, es que
tiene el poder el otro también de repente abrir el grifo Totalmente. y dejarte- presionar políticamente, porque el que está controlando es el otro. Claro, de hecho, Pedro Sánchez, en un discurso que dijo que van a poner una especie de valla acuática, habló de seguir trabajando en conjunto con Marruecos, porque claramente dependen de la autoridad de Marruecos. De hecho, en uno de los videos que veíamos recién, había un policía marroquí mirando cómo pasaban lo que se estima es, hubo denuncia de que los policías marroquíes dejaron que esto sucediera, Dejaron que esto pase. por lo cual necesitan trabajar en este caso con Marruecos, para que esto no suceda. En el caso, por ejemplo, de Libia, que lo vamos a ver en el documental, es aún más explícito porque no tienen una frontera terrestre, ¿no? Pero acá hay otro factor más que se junta, que es que la disputa política geopolítica, más allá de los acuerdos que pueda tener España con Marruecos, están los acuerdos que puede tener Marruecos con Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy es medio un enemigo de España, ¿no? Trump y Pedro Sí, Sánchez sí, sí. están Sí. enfrentados. Se especula que el rey de Marruecos es muy aliado a Trump. De hecho, acaba de inaugurar una ruta de 1000 kilómetros en el Sahara Occidental y le puso ruta Donald Trump en mirá. Marruecos. Re literal. Es más un lamebotas. Es el famoso lamebotas. Nos quedaba la duda y de nos repente quedaba la duda, eso no es un amigo, eso es un lamebotas. se tatuó la espalda. Entonces ahí la disputa política se vuelve más difícil todavía, ¿no? Porque España puede pedirle a Marruecos un acuerdo, una alianza entre España y Marruecos, probablemente sea más débil que la alianza entre Marruecos Y Estados y Unidos. Estados Unidos, que tienen un territorio disputado en el Sahara Occidental, que es en la otra costa, y ese territorio disputado Estados Unidos apoya mucho al gobierno central de Marruecos, y para Marruecos es fundamental. Entonces Claro, o sea, ahí se empieza a mezclar todo. se empieza a ¿no? mezclar todo, mientras a su vez Giorgia Meloni, y también lo apoyó Finlandia, propusieron o dijeron dejar a España fuera de la zona Schengen por, también como discurso antimigrante. Antimigrante. La zona Schengen es los países de Europa que podés circular libremente sin control migratorio, Pasaporte. sin control de pasaporte. Vos vas de España a Francia y nadie te pide el pasaporte. Entonces, cuando entras al país, por ejemplo, alguien que tiene pasaporte argentino, entra y tiene 3 meses para estar en zona Schengen. Sí. Bueno, Giorgia Meloni dijo a partir de esta crisis que quería excluir a España de la zona Schengen porque, dice, van a entrar estos 50.000 que después vienen a... Ah, pero al resto estos de los son países. personas, digo, como que hay algo que para mí personas. se desdibuja en el medio cuando ves tratados entre países, acuerdos y demás, que son personas que pierden su casa, su vida, que tal vez hasta les tienen que pagar para poder hacer esto y que Sí. ponen en riesgo realmente todo. O sea, hay gente que no ve nunca más a sus familias en el medio de estos procesos. O sea, como es muy cruel y deshumanizante. Sí, Sí, hay y como, una, también hay, hay como como una, una- hay como una discusión política que se da en los senados, en Claro, en como los si no fuesen congresos, personas, y después como son si- historias de vida, de familias, de que Claro. bueno, lo Hay un montón lo de que campos sucede, de nadie refugiados. se va tampoco de su lugar si está bien, Sí, digamos. yo con, Hay con respecto a eso tengo una pregunta. Nadie, que capaz es muy tonta o muy básica, pero nadie tiene la lógica de ayudar al país que está teniendo la crisis o sea, al país al que se le está yendo la gente. Sería Digo, yo soy de natural, España, ¿no? yo de España, te ayudo Marruecos para que la gente de Marruecos no se quiera ir de alguna manera. Intento, no sé, con trabajo social, con algún tipo de trabajo de integración o con fondos. Si no puedo hacerlo, simplemente con dinero. Bueno, eso lo que uno pensaría que es lo natural, ¿no? Después en el medio está la disputa porque... Pero existe como lógica, ¿alguien lo hace? ¿Existe esto? Como decir, che, yo soy Italia, Mejoremos no la quiero que situación vengan. de los países Entonces, que tienen una crisis migratoria. Existe, acá viene el famoso, es más complejo, ¿no? Porque te van a decir, ayudas a Marruecos, pero a Marruecos llegan desde Senegal, claro. desde Ghana, entonces tenés que ayudar. Vienen migrando de todos lados. Lo cierto es que tendrías Ayudá a todos los que tendrías que reventaste reparar todo el daño que existe en todo Claro. África, ¿no? En Claro. esto no hay igual Claro, o sea- un objetivo del territorio en sí, en Marruecos. Ya empezaron a haber algunas teorías en redes, sobre todo, donde sucede todo, de que en realidad hablan de invasión y que quieren recuperar el territorio de Ceuta. El territorio de Ceuta es fundamental para España. En otro- Gibraltar. Exactamente, por el estrecho de Gibraltar. En el estrecho de Gibraltar se estima que pasan cerca de 100.000 buques mercantes por año y obviamente que es una arteria comercial muy importante y energética. Y si ves el estrecho de Gibraltar, hay una especie de triángulo que se arma entre el puerto de España al norte, Gibraltar, controlado por Gran Bretaña,
y Ceuta. Pues hoy España tiene mayoría, digamos, de control y de una posición dominante en el estrecho. Sin embargo, si perdieran Ceuta, ahí empieza a haber una especie de teoría geopolítica que podría haber una... Después hay otro puerto grande que está en Tánger, que está a la derecha, un poquito, si sumamos para atrás. Ahí entre Tetuán y... Sí, ahí se ve. Exactamente. Ojo, porque hay Ahí como una especie de guerra ideológica, hay una especie de guerra izquierda que- versus derecha donde... Es que de fondo es eso. El trasfondo es ese al final. Bueno, no Como sé si de fondo está eso o eso está utilizado porque de fondo está el territorio, ¿no? Está la famosa idea de si acá lo que quieren es controlar el puerto, si Marruecos quiere tener Ceuta por una cuestión no de territorio, sino de estratégica, Ajá. está a la derecha o está a la izquierda, o qué está detrás no sabemos, ¿no? Es Hay, como- Claro. en términos generales. digo porque muchas sí. veces el rey hoy puede ser de derecha porque está Trump, mañana se va Trump y se puede volver de izquierda. Claro. Por eso digo que Depende va cambiando. Qué loca la Para, ideología, ¿no? una cosa, porque recién estábamos como... Es lo que la ideología, ¿no? ¿No? Sí. A lo que nos No, pero lleva, está, ¿no? pero está Sí, bueno sí, charlarlo porque sí. es como medio... La ficha que cayó, ¿no? Es como medio el trasfondo de esto. África en un sentido general, ya sé que África no es una sola cosa, que son muchos países distintos, cada uno con su realidad, pero ¿dejó de ser colonizada cuándo? O sea, África fue colonia en su mayoría ¿hasta cuándo? Hasta hace, Años 60. Menos. En los O sea, 70 había podemos, colonias. podemos En los 70 generalizar había y decir colonias. que África fue colonizado hasta hace menos de 100 años. No, mucho menos. Mucho menos de 100 años. Te diría que a 30 años seguramente, bueno, algunos te van a decir esto es una colonia, ¿no? Hay quien dice Claro. que no, pero es un territorio enclavado de la época de las colonias. ¿Y por qué más dicen que no? Porque dicen que es una ciudad que existía desde antes que existiera Marruecos. ok, claro, Está bien, Claro, pero es lo la que- época de la lo que digo colonia. es que cuando Sí, te sí. empezás a preguntar como un poquito en la capa de abajo y empezás a escarbar un poco, o sea, es imposible no establecer la conexión de que esto es producto de la colonización, o sea, está ahí. Sí, bueno, o sea, sí. es un continente explotadísimo y acá tenés un poco las consecuencias. Y después está lo que la neocolonización, ¿no? La colonización sin... Es esta. Sin el título. Es esta, básicamente. Esta y la económica, ¿no? Claro. Extraer las riquezas de los países de manera, si querés, con guante blanco, ¿no? Sobornando No a los... necesitar estar en territorio para extraer sus recursos. Exactamente, teniendo comprado, si querés, a los distintos gobiernos. Muchos gobiernos se sabe que responden a intereses europeos porque hay sobornos, digamos. Senegal hace un montón de cosas, el gobierno de Senegal hace un montón de cosas favorables a España y después si te empezás a hurgar un poco te das cuenta que esas son decisiones tomadas desde España, ¿no? A mí me parece muy interesante el caso porque es justamente esto mismo de que cuando pasás a la segunda capa de razonamiento, porque digo, ¿cuál es el debate Llueve. en redes sociales? Sí, ya Sí, se largó. llueve a cantar. Llueve Definitivamente. muchísimo. Lo que digo es, cuando vos ves en redes sociales, si pensamos cómo funciona la política, esto que lo podemos ver un poco de lejos, porque acá no estamos teniendo esta situación, si vos lo ves un poco desde lejos, ves, bueno, a la izquierda y a la derecha diciendo, no, los migrantes no van a venir, nos van a sacar el trabajo, el problema es migratorio. Sí. Y ayer justo hablábamos también de esto de la segunda capa de razonamiento, como, bueno, ¿por qué sucede esto? Porque la discusión política Sí. se da en un plano muy superficial, que es anti-migración o pro-migración o integración, como quieran decirle. Y Sí. la pregunta que le sigue, que es la de abajo, que está ahí cerquita, que es ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué hay gente que ¿Por se... qué pasa que- esto hace por- mucho ¿Por qué tiempo? pasa esto hace Y- mucho tiempo? ¿Y por qué hay gente que se va de su país, de África, y abandona toda su vida, toda su familia, todo atrás, cruza todo el desierto, para llegar a Europa? No, y peor ¿Por qué? es- y peor ¿Por qué? es- y Bueno, peor es- quizás porque colonizaste durante 400 años un continente entero y no está bien. Y peor es cuando, si estás usando como proyectil a las personas, ¿entendés? Como diciendo, a ver, yo estoy en contra de los migrantes, yo necesito que crezca la derecha en España, entonces necesito que se debilite el socialismo, entonces ¿qué hago? Hablo con el rey de Marruecos para mandarte una ola de migrantes para que vos veas que tenés una crisis, pero en realidad estoy yo construyendo esa crisis. Sí. Es Por eso te digo, es es muy, habilitar es o muy contradictorio decir yo estoy en contra de esto, pero entonces como yo estoy en contra de esto, lo voy a exacerbar, lo voy a generar peor Sí, para generar esos discursos. para generar más discursos y fortalecerlos y que la gente sea más antimigrante. Sí, a mí me pero esos migrantes los mandaste vos. Es algo que nunca me termina de cerrar esa cosa como... Tiene que haber intereses de fondo, porque si no es realmente totalmente contradictorio. Es como decir, yo estoy a favor de la pena de muerte, entonces voy a generar miles y miles y miles de chorros demasiado malos para que la gente esté a favor de la pena de muerte. Es que y en que realidad- esos chorros maten a un montón de gente. Y vos decís, flaco, te explotó en las manos. El razonamiento es totalmente estúpido si lo pensás así.
Tiene que haber algo más de fondo, porque si no, realmente es como solamente estoy Lo que luchando pasa por una que- ideología y estoy destruyendo todo. Bueno, lo que pasa es que también En el camino. vivimos en una época de redes sociales, vivimos en una época de donde vos también, los políticos se mueven por estudios de mercado, no, sí, la gente, bueno, che, picó el discurso de antiinmigración, la gente dice que sí, que hay que sacarlo, que flashean que van a perder el trabajo porque no sé qué, y picó y vamos por ahí. Bueno, ayer hubo un comunicado, un decreto presidencial que decía que cualquiera que hable en contra de Argentina puede ser expulsado, empieza a ser una política parecida, ¿no? Empezar a poner que el extranjero puede ser un enemigo. Va todo en la misma línea, Sí, ¿no? el vocero diciendo que el 40% de los estudiantes de medicina son extranjeros Claro, también, ¿no? Sí. Bueno, eso es Que es un número totalmente erróneo. totalmente falso. Sí, Totalmente Totalmente falso, falso. pero es instalar esos discursos de alguna Sí, Y que a manera. la vez no importa, porque vive acá, reside acá, consume Obvio. acá, Tributa alquila acá. acá, tributa acá y hace sus aportes como cualquier otro. Y, Bueno, además estudia, y sí. además Sí. estudia. Pedro. No, si puede volver a pasar o qué. Probablemente, porque como decíamos, pasa cada un par de años, pasa. Pero así nunca había pasado. De esta Con estos magnitud. números no. Con estos Así números tan no. masivo, digo. No, en la de 2022, que también hubo como 30 personas que murieron, fue bastante masiva. Creo que un poco menos. Fue en Melilla, es más lejos. Pero no, es la más grande sin lugar a dudas. Y por eso empezó a haber esta especulación de qué hay detrás. Si es esto del gas, si es esto del estrecho de Gibraltar, si es Trump tratando de ponerle... Fortalecer las derechas del mundo. Fortalecer la derecha, fortalecer el discurso antiinmigrante. Obviamente, por otro lado, esto derechiza al gobernante más de izquierda, porque Claro. Pedro Sánchez salió a decir que Claro, que voy a poner un un muro. en el agua. Claro. Sí. Entonces, Sí, sí. terminás... Bueno, también es verdad que el progresismo europeo en algún momento tiene que hacer algo. Algún tipo de reparación para con África tenés que plantear, porque si no, realmente, Sin no lugar a importa, dudas. sin que Trump haga nada, van a venir un montón de migrantes cagados de hambre. Y España es el que tiene las políticas hoy bastante más amables de acogida para migrantes y que acaba de ser campeón del mundo con el hijo de un migrante marroquí, ¿no? O sea que Lamine Yamal es como Claro. algo medio emblemático en este contexto. Porque muchos de los marroquíes ven probablemente en Lamine, proyectan lo que puede ser una vida en marroquíes o africanos. Claro. Por eso la galpera dijo que iba a estar jodido el sub-17 de la selección española. No lo, ¿Te lo perdiste? me lo Un perdí. comentario de Galperín que decía que jodido va a estar España, el sub-17 de España, con estas olas migratorias. Ah, Bueno, es un tema realmente infinito. Nosotros estamos editando un documental. Yo este año falté 2 semanas al programa porque me fui al Mediterráneo a cubrir un rescate, a mostrar cómo es un rescate en el medio del mar. Sí, estamos empezando a dudar. Fui con Joaquín, es muy sí, difícil el editar. material dónde está. Es muy porque- difícil, es muy difícil. Lucas, Es dale. muy difícil editar el material porque justamente es intentar explicar todo este lío de una forma organizada y a la vez con muchas imágenes muy interesantes. Pero bueno, ¿Temiste? ¿eh? ¿Temiste? Temí. ¿Crees que te Sí, cuente por qué? temió. Sí, claro. ¿Crees que te cuente por qué? Tu top 3 de temidas. Tuvo en Naca, tuvo en Naca en Sudán. El primer miedo que tuve es que recién hablábamos de la política de exteriorización de fronteras, que es esto de que intente frenar el país Otro desde, país. desde donde salen. Bueno, en el caso de Libia, Ujú. que es desde donde están saliendo muchos barcos ahora, Libia es un país que está en guerra civil. Entonces, cuando un país está en guerra civil, vos básicamente tenés milicias armadas. Y no es todo tan legal. Son milicias Sí. armadas, grupos armados que anda a un tratado internacional a no sé qué. Obvio. Y esas milicias armadas son las que intentan frenar a los botes que salen desde Libia para llegar a Europa. Entonces, una de las cosas que te puede pasar en el rescate es que vos estás yendo a rescatar a los migrantes y que te aparezcan barcos de la Guardia Costera Libia que están armados y que están intentando frenar ese rescate. Entonces, el miedo cuando vas es cruzarte con ellos y que la Ah. cosa se despelote. De hecho, hay un montón de videos que vamos a Pero, poner en el ¿Hubo documental. alguno? No te voy a spoilear. ¿Cómo que no? No, dale. No, y después el otro ¿Sí tema. o no? El otro, después el- Algo cerca. Sí. Spoileame, un poquito de spoiler está no, bueno, genera más. no, por suerte no. Ah, entonces no lo veo. No, Eso es lo que iba a pasar. No, pero ese es uno de los miedos. Y después el otro tema es el tema del rescate, que estás yendo a encontrarte con un barco, una lancha o un bote, que no están preparados para que crucen. Claro. Y Obvio. y por ahí te encontrás con una lancha que está preparada para tener 20 personas encima y hay 56, como fue nuestro caso.
Y es toda una situación muy tensa porque por un lado ellos están muy agradecidos de ser rescatados. Pero ellos tampoco saben a están dónde así, van. No, y están así con las manos y vos ves que el bote empieza a ser así y gente como, cálmense, ya estamos acá, pero cálmense, porque no tienen ni salvavidas ni nada. Y muchos de ellos no saben nadar, están viendo el mar por Sí, primera sí, vez, de hecho. Pero más allá de lo que sucedió y de lo que fui a mostrar, lo que es interesante para mí es este trasfondo. O sea, Pero este tipo una de pregunta discusiones, colonialismo, ¿por qué los países de África llegan a esa situación? ¿De qué se escapan esa gente? Después entrevistamos a los rescatados y sus historias son... O sea, no hay forma de que no empatices. No tenés que tener humanidad en las venas para no empatizar con esa gente que te cuenta su historia. Vos decís, claro, boludo. Digo, no sé, una persona, claro, que realmente se va porque es la última opción que tiene. Claro. Y que Sí, además deja no solo todo se va para por... irse, dejó boludo. todo, o sea... Y tienen que tener recursos a veces para entrevisté irse, además. A un chico que se fue de su casa hace 2 años y medio que está viajando. Claro, que además Se fue es cuando tenía- se fue cuando larguísimo, tenía- es un periplo total el viaje, ¿no? Se Es fue que cuando es- tenía 15 años, dejó a su mamá, a sus 2 No, hermanitas, terrible. está viajando hace 2 años y medio, lo esclavizaron en el medio, lo cagaron a trompadas. Sí. O sea, es imposible que no empatice con ese tipo. Está haciendo realmente lo último que le queda. Claro. Está haciendo su última opción eso. No, y hay algo que para mí es también muy impactante, que es de repente cuando fueron rescatados y están en la cubierta descansando, empezás a verlos más de cerca, a tener un rato más con ellos, y a muchos les ves cicatrices. Claro. ¿Viste? Uno que tiene una cicatriz en la cara, uno tiene una cicatriz en la espalda, en la pierna, decís, ¿de qué corno le habrá pasado a este pibe para que tenga esas cicatrices? Que sabés que vienen del camino. Sí. ¿Entendés? Sí, Sí. sí. De hecho, el Mediterráneo, o sea, ese cruce, que ya es, digamos, mortal, porque se mandan... De hecho, el rescate que hicimos nosotros, esa noche hubo tormenta. Y nosotros en el barco grande, el barco se movía así, nosotros estábamos en el camarote. ¿Se mareó? Sí, se caían las cosas. Y vos con todos los y- no, privilegios imagínate en la un barco lanchita. preparado. No, pará. con Y a ellos la los habíamos seguridad. rescatado ese día a la mañana. Y esa noche, para mí, no la pasaban. O sea, esa tormenta que nosotros pasamos en el barco enorme, en el bote en el que estaban, no la pasaban esa noche. Ellos no le había agarrado. No, los habíamos rescatado justo a la mañana. Ahí. Ya estaban en el barco con nosotros. Pero Ah. yo estaba en esa tormenta y ¿Y el decía, bote qué es? era una lancha, que te digo, para 25 personas y había 56. ¿Pero de dónde el sacan doble. esa lancha? La pagan Se paga. ilegalmente a traficantes que les dan la lancha y le dicen, toma, llegá con esta lancha. Una lancha que no llega del otro lado. No, sí. De hecho, cuando Sí, el nosotros... negocio que hay alrededor de eso también. Es que es eso- otro es que trasfondo cuando- de cuando gente tenés- que se aprovecha de esa vulnerabilidad y los estafa, le sacan la plata. Es que cuando le tenés- dan Millonario. mal- Es un negocio millonario, son miles de dólares, de millones. Es gente que por ahí paga 5.000, 10.000 dólares por cruzar. Y de hecho, cuando vos ves las imágenes, ni siquiera es que les dan un salvavidas. O sea, lo que nosotros nos cruzamos tenían 3, ni siquiera gomas. Es como ¿cómo se llama? Como una cámara, como Cubiertas, las sí. cubiertas. 3 para Llantas, 56. color de llantas. Sí. Bueno, en fin, esto se Apúrense, desarrollará en un edítenlo, chicos. documental que pronto vamos a sacar. Es difícil, les pido paciencia. Va a salir por Olga, pero yo creo que más allá de las imágenes que son realmente impactantes, es interesante intentar entender el trasfondo. Esto que digo siempre, tratar de ir una capita más profundo para entender de verdad, antes incluso de opinar. Yo sé que muchos se opinan encima, pero aprovechen estas instancias para preguntarse el por qué pasa esto, por qué se llegó a esta situación. Digo, el porqué del porqué siempre nos alimenta mucho. Así que muy pronto por Olga, un rescate en el Mediterráneo, un documental que estamos haciendo con Joaquín. Gracias por haber venido. A vos, Luqui.